Muy buenos días, amados hermanos. Tengo ahora el privilegio de abrir la Biblia junto a ustedes para poder estudiar un pasaje que para mí es muy especial. Un pasaje que en el Antiguo Testamento habla de algo que le hace tanta falta al mundo evangélico en este tiempo, y es hablar de legado. Cuando hablamos de legado, difícilmente nos proyectamos a ser intencionales. Hay algunas verdades, yo creo que hay algunas verdades que valen la pena recordar antes de dirigirnos a la historia que hoy vamos a estudiar. Número uno es que no somos eternos, que evidentemente y eventualmente vamos a llegar al final de nuestras carreras, de nuestras vidas. Y la gran pregunta será, ¿quién va a continuar con este legado? ¿Quién va a continuar con el ministerio que yo estoy realizando? Hay una historia muy común en muchas empresas exitosas a lo largo del tiempo, no solamente en una, sino es una historia que se repite consistentemente. Y es que una compañía con una mística de trabajo, con éxito, que ha sido fundada desde sus inicios, que ha trabajado y ha crecido en el tiempo, llega a un punto a donde colapsa y desaparece. La gran mayoría de veces es porque no se ha sido intencional en el proceso de sucesión. Y cuando los fundadores, cuando aquellos que iniciaron con la primera idea, es necesario que transmitan el liderazgo a otras personas, no son capaces de sostener el empuje y de sostener la visión con la que nació la empresa o la compañía, y finalmente terminan colapsando. Lamentablemente, esto se repite. La familia puede colapsar, los ministerios terminan, los negocios fracasan, y lo terrible es que la gran mayoría de veces lo hacen por la falta de continuidad de la filosofía de quien llevaba el mando de dichas instituciones, de aquellos que iniciaron el movimiento. ¿Cuáles fueron los principios sobre los que están fundamentados? ¿Cómo se miran esos en la vida real, en el día a día, en la operación? Todas estas cosas lamentablemente no son pasadas de una generación a otra. Pero eso es algo que no debe suceder en el ministerio del Señor. En el reino de Dios es necesario que el ministerio continúe de generación en generación, que sea una cadena ininterrumpida de transmisión de liderazgo hacia otros. Y por eso creo que es importante que nosotros vayamos a un pasaje que habla principalmente de una transición para respondernos esta pregunta: ¿cómo continuar el ministerio exitosamente? ¿Cómo hacemos que el ministerio se vuelva una cadena ininterrumpida de continuación de aquello que el Señor Jesucristo inició, de aquello que el Señor te ha conferido? Si tú eres un pastor, si tú eres un líder de una organización y has estado al frente durante mucho tiempo, la pregunta de esta mañana es: ¿estás listo para cuando llegue el momento de bajarte del podio, de soltar el timón de este barco y dejárselo a la siguiente generación? Si la respuesta a esta pregunta es sí, déjame felicitarte. Pero si la respuesta es no, yo quisiera que estudiáramos juntos tres ingredientes de una sucesión exitosa. Y vamos para ello a buscar en nuestras Biblias en Segundo de Reyes 2, del 1 al 15. Y ahí vamos a ver cómo Eliseo sucede a Elías y cómo en cada uno de los detalles de esta historia hay una gran cantidad de enseñanza para nosotros. Así que te pido, por favor, que vayas a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y ahí vamos a estudiar, vamos a comenzar en la primera parte leyendo los versículos del 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo:
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. En esta primera parte vamos a ver que el ministerio exitoso requiere de un ingrediente muy especial. El primero de ellos es el anhelo del aspirante, aquel que anhela heredar este legado precioso del ministerio. Es sumamente importante. Y vamos a verlo representado en la vida del discípulo o de Eliseo. Dios siempre tiene un plan. Nos guste o no, será Él quien decide hasta dónde llegará nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo. La gran pregunta es, ¿estás listo para cuando ese día llegue? Esa es la gran pregunta de hoy. Y Hechos 1:7, cuando el Señor estaba pensando ya en la ascensión y en subir al cielo con su Padre, y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo nos vas a dar la capacidad de gobernar? Y esta palabra que Él les dice es bueno que nosotros la tengamos presente también. Dice Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El momento a donde sea tiempo de transmitir el liderazgo, el momento cuando debemos bajarnos de la dirección de una familia, de una organización, de una empresa o de una iglesia, depende exclusivamente de Dios. Pero vamos a ver que esta historia contiene una cantidad de detalles que son preciosos. Te estoy poniendo ahora en pantalla un pequeño mapa de los lugares a donde Elías llevó, no tan intencionalmente o no tan por su propio gusto, a Eliseo. Y cada uno de esos lugares representa un hito, un mojón, un punto de inflexión en la vida del creyente. Yo creo firmemente que los lugares representan mucho las estaciones de la vida de un creyente normal. Si tú ves ahí el mapa, te das cuenta que hay un lugar que se llama Gilgal ahí. Gilgal es el primer lugar a donde ellos son llamados. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, dice el versículo 1, al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ellos venían caminando de este lugar que es representativo en la historia del pueblo de Israel. Si tú recuerdas, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán para conquistar la tierra prometida, el primer lugar donde se detienen es Gilgal. Y ahí el Señor da una orden a Josué. Él le dice, todos los que han crecido en el desierto, estos que van a entrar a conquistar, no son circuncidados, deben circuncidarse y votar, en un sentido figurado, la vergüenza del pueblo de Egipto. Es entonces donde muchos estudiosos piensan y ven un momento que representa la conversión. Ellos dejan atrás la carne, ellos se hacen la circuncisión no hecha de manos, que nos dice el Nuevo Testamento, para volver y convertirse ahora en nuevas criaturas y entrar a la tierra prometida. Ese es el momento probablemente a donde Eliseo, pues básicamente se ha convertido. Si Eliseo es una representación del creyente, el primer paso es convertirse. Pero el segundo paso, tú lo vas a ver ahí en el mapa, hay un lugar que se llama Betel. Betel es este lugar a donde Jacob soñó este sueño de la escalera al cielo y de los ángeles que bajaban y subían, y él le llamó a este lugar Betel o la casa de Dios. Y lo que quiere decir esto en la vida del creyente es que cada creyente que se convierte debería encontrar una familia a la que pertenecer, una iglesia, una casa de Dios a donde él comience a dar sus primeros pasos. Y el tiempo es interesante porque luego cuando ellos vienen de Gilgal, Elías recibe el mensaje de parte de Dios. Es tiempo de subir y entonces lo manda a Betel. Y él hace la primera petición aquí. Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive tu alma, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y lo que tienes aquí ahora es una petición de Eliseo para que él continúe acompañando a Elías, aunque Elías le ha dicho, quédate aquí.
Es interesante, tú vas a ver este juego repetido 3 veces en cada uno de los lugares a los que van a ir, pero Betel es la primera estación, la casa de Dios. Y ahí salen a Eliseo, salen de la ciudad a encontrarlo los hijos de los profetas. Vamos a ver más adelante a quiénes representan estos hijos de los profetas que estaban en Betel. Betel estaba lleno de ellos probablemente. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. Es muy interesante también la actitud de Eliseo en cuanto a esto. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya tenía claro que Elías iba a ser quitado de él, pero él decidió seguirle. La segunda estación es Jericó. Jericó, la ciudad, por supuesto que fue destruida por Josué, pero que el nombre en cananeo antiguo significa olor fragante. Algo muy interesante porque si un creyente se convierte en Gilgal, va a formar parte de la casa de Dios en Betel. En Jericó, olor fragante casi siempre está muy relacionado a servir. Es lo que dice Filipenses 4:17, cuando él dice: yo he recibido una ofrenda, yo la recibo y es olor fragante para el Señor. Su servicio es olor fragante para el Señor. Ahí tú vas a ver que pasa un pequeño cambio también con los hijos de los profetas. Ellos que estaban allí en Betel salieron a encontrarlo, pero luego en el versículo 4 ves que Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Eliseo insiste y entran en Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé. Callad. Otra vez esta expresión. Pero tú ves que ahora ya los hijos de los profetas no salen en bandada a recoger a Eliseo antes de llegar a la ciudad, como lo hicieron en Jericó. Ahora, como lo hicieron en Betel, perdón. Ahora allí en Jericó, ellos ya están en la ciudad y comienzan a acercarse despacito, a preguntarle lo mismo. ¿Ya sabes que te quedas sin jefe? ¿Ya sabes que tú eres el heredero? Y Eliseo no les hace caso. Él simple dice: yo lo sé, tranquilos, ¿verdad? Aquí vamos a seguir. Entonces, la segunda estación, después de pertenecer a la casa de Dios, a una iglesia, el creyente debe servir. Pero la última es todavía más interesante y es que van al Jordán. Yo no sé si tú sabes, geográficamente la llanura del Jordán es el lugar más bajo sobre la faz de la tierra. Está por debajo del nivel del mar. Y esta situación geográfica y el nombre, que lo que quiere decir en hebreo es el que desciende, es muy, pero muy sugestivo. Casi siempre cuando vemos cuadros en el Jordán de historias en el Antiguo Testamento tienen que ver con un paso de humillación o un paso de muerte. ¿Recuerdas? Naamán no se quería lavar ahí cuando, por cierto, estaba tratando con Elías y le mandó a sumergirse 7 veces para perder su lepra. El Jordán le pareció demasiado humillante. También el pueblo de Israel que sale finalmente del bagaje en el desierto pasa el Jordán como un símbolo de la muerte. Y lo que muchos ven aquí es que el paso del Jordán significa el paso final del creyente, sacrificando su propio egoísmo, muriendo a sí mismo para que Cristo viva a través de él. Y es lo que dice ahí que en Romanos capítulo 12 que el creyente debe ser un sacrificio vivo, su vida debe estar completamente bajo el dominio del Señor y estar dispuesto a descender. Ahí, en ese último momento, Eliseo y Elías pasan el Jordán de una manera milagrosa. Ahora, pensemos un poco en las personas que están involucradas acá. Elías es el mentor. Elías es aquel que entiende y recibe la visión, ha sido el fundador de este ministerio tremendo que él ha realizado durante años, pero él sabe desde Primero de Reyes 19:16 que Eliseo será su sucesor. ¿Cuál es la razón por la que él se niega consistentemente a que Eliseo le acompañe? ¿Por qué le dice: quédate aquí, quédate aquí? ¿Cuál es su deseo? ¿Por qué será que esto está sucediendo? Hay varias posturas, hay varias posibles razones. Número uno, que de verdad él no quería que Eliseo fuese.
No me lo parece por lo que vamos a ver más adelante. La segunda razón quizás es un poco más profunda. Quizás lo que Elías quería era que Eliseo no sufriera en el momento de verlo levantarse y que Dios se lo lleve. Aunque esto tampoco es muy probable porque tú vas a ver que el Señor los manda a 3 lugares diferentes que van en descenso para que su viaje vaya a un punto, el punto más bajo, digamos, de toda la historia. Y entonces cuando vemos esto, se nos ocurre una tercera postura, que esta es a la que yo me adhiero un poco más. Esto es lo que yo pienso. Yo pienso que en cada paso del camino, Elías le dijo a Eliseo que se quedara porque estaba probando su deseo. Y en cada paso del camino, Eliseo responde lo mismo. Vive Jehová. O sea, te prometo como que Dios está vivo, que yo no te voy a dejar. Le está diciendo, vive Jehová y vive tu alma. Así como tú estás vivo, yo estoy vivo, yo no te voy a dejar, voy contigo. La orden de Dios era para Elías. Elías era quien debía ir y ser levantado. Eliseo no tenía una orden de ir, pero quiso quedarse porque él tenía claro un objetivo. Él anhelaba este ministerio. Veamos ahora el perfil del discípulo de Eliseo. Vive Jehová, vive tu alma, decididísimo a seguirle, pero también estaba muy consciente, le quedaba bien claro que muy pronto iba a llegar el momento de sucesión, pero quería aprovechar cada paso y cada momento de ese viaje para estar junto a su mentor. Su anhelo de alcanzar el propósito de Dios era muy fuerte y lo iba a seguir hasta el final. Y finalmente, cuando tú ves que ellos pasan el Jordán, y creo que esto vale la pena decirlo, lo vamos a ver un poco más adelante en este mensaje, pero él lo que pidió fue una doble porción de su espíritu. Él tenía el anhelo de volverse el sucesor, como se vuelve un primogénito, el continuador del nombre de una familia de Israel. Él lo tenía claro. Él quería seguir. Y tienes a otros personajes secundarios en la historia. Son los hijos de los profetas. En cada congregación podemos encontrar algunos de ellos. Ellos son los espectadores, los curiosos, los que se acercan a preguntar, los que de alguna manera han seguido alguna vez a un profeta. Históricamente, los hijos de los profetas eran una escuela de profetas que era presidida por un grupo de profetas específico. Pero en este caso, en la representación a nuestro aquí y ahora, representan a los creyentes que les gusta el ministerio, de alguna manera se involucran, están llenos de ellos, la casa de Dios, Betel, está lleno de ellos y les emociona ver cómo el ministerio continúa, pero no quieren ser parte. Cuando tú ves que la cosa se va poniendo más seria, cuando ya comienzan a servir, hay menos hijos de los profetas en Jericó, pero ya cuando toca bajar al Jordán y morir, y humillarse y rendir mis sueños individuales en favor de los planes de Dios, ahí se torna todavía más difícil. Solo van 50 y se quedan de lejos viendo lo que va a ocurrir como espectadores, probablemente con bucket de palomitas y nada más viendo qué es lo que va a ocurrir entre Elías y Eliseo. Entonces, cuando vamos a ver el proceso de continuación de un legado, el discípulo debe tener un anhelo capaz de impulsarlo a seguir adelante, sin importar las adversidades que el camino le presente. Es imposible tener este nivel de deseo si el legado no es inspirador. Si yo no estoy seguro de lo que quiero, si yo no quiero continuar, definitivamente voy a ser un mal sucesor. El sucesor debe anhelarlo, debe sentirlo, debe tener la pasión necesaria como para que se lo quieran sacudir completamente, para que lo quieran dejar atrás, pero él continuar firmemente. Algunas veces vemos algunas parejas. Vemos parejas que de repente son difíciles, algunas de ellas han salido de momentos muy duros, porque al principio, y quizás yo lo voy a poner así, al principio el pretendiente fue un soldado caído, fue alguien que trató y trató y trató y quizás a la chica pues él realmente no le gustaba y trató, pero hay una clave para que la foto de perfil luzca como esta. Hay una clave para que definitivamente una señorita guapa se fije en alguien que es visualmente incómodo, vamos a decirlo así. ¿Sabes cómo es? Hay una palabra grande, perseverancia, perseverancia. Te queman las cartas, sigues adelante.
te dicen que no 100,000 veces, sigues adelante, sigues perseverando, hasta que un día quizás por decirte no, dicen sí y lo logras. Yo creo que esa perseverancia debe ser parte de la vida del aspirante, aquel que quiere ser realmente el sucesor de este legado. Y ahora una pregunta para que nos la hagamos todos. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres el mentor, el guía, el padre? Entiende una cosa, ninguno de nosotros va a ser eterno. Alguien debe continuar el trabajo y la mejor manera de hacerlo es buscando un sucesor. No son tan importantes las aptitudes, fíjate en esto, las capacidades como la actitud. La actitud es clave. Discípulos, si tú eres alguien que sigue, que anhela de alguna manera el ministerio, encuentra a tu Elías, un hombre o una mujer que valga la pena imitar, una persona cuya visión te apasione. Pégate a él o a ella, aunque sea difícil, aunque te quiera echar, pégate y síguelos. Pero si tú eres uno de los hijos de los profetas, eres un espectador, no te estaciones en la comodidad de no hacer nada para Cristo. ¿Qué harás cuando veas al Rey? Cuando te pregunte, ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? Toma en cuenta esto y busca un lugar a donde puedas ponerlos al servicio del Rey para que rindan mucho fruto. Ahora la escena va a cambiar. Vamos a ver que si el primer ingrediente para una buena asociación es un anhelo del discípulo, la siguiente cosa importante es la accesibilidad del mentor. Vamos al versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo a Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Muy, pero muy importante entender que el corazón del mentor es algo que debe estar dispuesto y disponible para que su sucesor triunfe. No vamos a ver el pasaje por tiempo, pero en Primera de Crónicas 29, del 1 al 3, tú puedes ver el corazón de David cuando Salomón quería ya tomar el reino. Él dice, yo te he preparado todo, he puesto de mi propia hacienda, tienes oro, tienes plata, tienes piedras, tienes madera, tienes todo para hacer la casa de Dios y triunfar porque mi corazón está en que tú triunfes. La petición de Eliseo es similar a la bendición del primogénito. La palabra espíritu equivale a empuje, a valor, a aliento. No necesariamente es que esté pidiendo el doble poder, sino que está pidiendo la doble capacidad de hacer lo que Elías hace. Lo que estaba pidiendo era tener primogenitura entre los hijos espirituales de Elías, una doble porción del vigor ministerial de su predecesor. Y esto es increíble. Tú lo ves en Deuteronomio. En Deuteronomio habla acerca de la doble porción que se entregaba al primogénito. Al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahí tienes. En la ley, la doble porción siempre equivalía a la primogenitura. Y básicamente Eliseo está diciendo, yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero continuar tu ministerio como tú lo has hecho, pero todavía más. Eliseo quería más. Y es importante que el proceso de mentoría, discipulado o desarrollo, como tú quieras llamarle, termine en algún momento, pero es esencial que el discípulo se quede hasta el final. Por eso creo que Elías le dice, cosa difícil has pedido. No porque sea algo difícil hacer todo lo que él hace, es que es difícil continuar hasta el final. Es difícil perseverar en un mundo que continuamente te está desanimando. Es muy duro tratar de hacer el ministerio por uno mismo, pero Elías le dice, tienes que quedarte hasta el final de tu proceso, no dejar procesos a medias, terminar cada uno de ellos y esperar a que el Señor haga el siguiente paso. En Hechos, capítulo 1, cuando están eligiendo al sucesor de Judas, ellos dicen algo interesante de los apóstoles. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La forma de escoger un discípulo, un apóstol sucesor, era que hubiera estado desde el inicio, el mero inicio del ministerio de Jesús, cuando él fue bautizado, hasta el final del ministerio, cuando él fue alzado al cielo. Por cierto, como Elías será alzado. Muy, muy interesante. Procesos terminados, perseverancia, pero también una accesibilidad. Ahora sí, la actitud de Elías no es quédate aquí. Ahora la actitud de Elías, ¿cómo puedo facilitar esta transición? ¿Qué puedo yo dejarte para que continúes el legado que yo quiero darte? Es poderoso. Es como cuando vas al cine a ver una de estas películas de Disney, ahora Marvel, y hay una cantidad de películas, pero si tú te quedas hasta el final, si soportas todo el proceso de los créditos, ahí a veces hay algunos previews, algunos avances, algunos teasers por lo que viene. Entonces, la verdad es que lo que está diciendo es quédate al final. El anhelo del mentor debería ser como el del salmón. Tú sabes, los salmones nadan contracorriente cuando ha llegado el tiempo de reproducirse. La hembra carga los huevos y trata continuamente de ir en contra de una pendiente para cuidar a las crías de los depredadores y salta en contra de corriente, salta. Cuando logra llegar arriba de la cascada o de la caída o de la corriente, desova para luego morir. Es tremendo porque lo que tienes ahí es precisamente esto, es que muchas veces mentores, aquí que queremos que el ministerio continúe, debemos hacer esfuerzos para que las personas sigan creciendo y reciban esta heredad preciosa que tenemos en Cristo. Pregunta, si tú eres un mentor, ¿vives buscando reproducirte espiritualmente en tus discípulos, compañeros, hermanos, hijos, amigos? ¿O te detienes y te desenfocas de alcanzar el objetivo cuando hay problemas? ¿Qué tan accesible te muestras para aquellos que quieren continuar tu ministerio, tu familia o tu empresa? La última parte de esto es la afirmación de Dios, el anhelo del discípulo, la accesibilidad del mentor, pero la última es la afirmación de Dios. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas. Del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron ante él. Dios es quien determina la finalización del proceso. Muy, muy interesante. Mucho tiempo hemos visto imágenes como esta, a donde Elías va en un carro de fuego al cielo y lanza su manto para que luego Eliseo lo recoja, pero es gracioso. Y aquí un reclamo para todos aquellos maestros de escuela dominical que enseñan que Elías subió en un carro de fuego al cielo. No es cierto. Si tú lees el pasaje, ves que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, pero Elías subió al cielo en un torbellino. Esta quizás es una imagen más exacta. Yo sé que es un dibujo para niños, pero esta es quizás la única imagen exacta que yo he visto en todo el internet de cómo subió Elías. Elías fue arrebatado en un torbellino. El carro de fuego lo mandó Dios para separar a discípulo y a mentor. Él es quien determina los tiempos. Él es el que termina de decir a Moisés, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante del pueblo. Él es quien termina el proceso. Cuando tú ves el clamor de Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo, es una expresión de mucho dolor, porque las despedidas duelen. Es triste poder ver que esto es verdad en muchos, pero una de las verdades más grandes también es que el ministerio debe continuar. Debes continuar adelante. Y el manto de Elías simboliza
el ministerio que él tenía como un profeta. Tú lo puedes ver en Zacarías 13:4. Ya no tenemos tiempo para ver el pasaje, pero creo que vale la pena ver que ese manto representaba la batuta que él iba a seguir. Y finalmente, cuando él regresa a los hijos de los profetas, hace el mismo milagro, demostrando que Dios sigue estando en control, que Dios simplemente transfirió a Eliseo ahora el poder y la responsabilidad de continuar el ministerio. Esta mañana tengo algo que hacer, una última cosa, una serie de preguntas que me gustaría hacerte. ¿Estás dispuesto a esperar hasta que Dios indique que es tiempo de transicionar? ¿Te atreves a continuar el ministerio, la familia o el trabajo de aquellos que han invertido vida en ti? Continuar. ¿Crees que Dios se encuentra de tu lado? Si eres un mentor o un líder espiritual, ya encontraste a los Eliseos de tu vida que habrán de seguir la obra que Dios te ha encomendado para cuando faltemos. Hermanos, es importante que nos demos cuenta que el Señor tiene un plan. No somos eternos, pero el ministerio debe continuar. La vida debe continuar. Jesús debe seguir siendo predicado y por lo tanto necesitamos desarrollar a cuantos Eliseos nos sea posible. Mostrémonos abiertos y esperemos la dirección de Dios y que el Señor se glorifique continuamente en cada uno de nuestros ministerios. Yo te dejo aquí los tres elementos para una sucesión exitosa: un mentor que está dispuesto y disponible, un discípulo que lo anhela, pero sobre todo Dios que dirige todo el proceso. Que el Señor nos bendiga y nos permita ver en los próximos años una nueva generación de obreros que se levanta para continuar con el ministerio que tú y yo hemos iniciado. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo muy pronto.